Ahí está. Sí, de la demo que tuvimos ahí con la superintendencia de bancos, Sí. de los DSAs, a mí me quedó una duda. Vale, dime. No la quise hacer ahí para no meterte en complicaciones, que tal si era no adecuado la pregunta, pero hablábamos de los DSAs. Sí. Y decías, no sé, te voy a poner el ejemplo de quién puede acceder a la tabla de clientes, ¿no? Dices, pues solamente estas personas pueden acceder a la tabla de clientes. Eso es, digamos, ves todos los registros. Hay una manera de poner un DCA que sea como por renglón, por decirte algo. Aquí bueno, no sé allá en España, pero acá tienes personas políticamente expuestas, ¿no? Entonces tal vez, o personas, no sé, yo puedo ver los clientes, pero no puedo ver todos los clientes. Hay un subconjunto de clientes que no debería yo de tener permiso. ¿Eso se resuelve en el DCA o lo termina resolviendo el lado técnico y después nada más lo dejas documentado en el DCA? Depende de la tecnología con la que estemos hablando, porque hay algunas tecnologías que no te permiten esto. Hay otras, sin embargo, que sí te dan acceso a ciertos registros del dataset. Entonces, si Anjana está conectada a una tecnología que sí permite esto, en realidad en el DSA lo que podemos hacer es añadir el metadato correspondiente que indique de qué manera se van a filtrar esos registros para el objeto que va a explotar esa información, y esos grupos y esos permisos que se crean, donde luego esos usuarios vamos a incluirlos, directamente ya estarán controlando en el sistema correspondiente que esos registros, digamos, están visibles, están accesibles y sin embargo los otros no. Pero ya te digo que al final esto depende de la tecnología, porque en Anjana puedes metadatar lo que tú quieras, puedes añadir el metadato que tú necesites. Ahora, eso sí, si la tecnología no lo soporta, no hay opción. Ok, sí, me queda claro. Era como, más o menos es lo que pensaba, por ejemplo, bueno, le voy a preguntar Por si acaso, ¿no? a Ana, sí. Vale, vale. Oye, y el archivo de Excel que nos has mostrado, ¿ese no lo podrías compartir cuando tengas la versión de la 4.2? Porque Sí, claro. en la sesión anterior me dijiste, acabo de ver algo ahí como para corregir. Claro, tenemos el Excel ese, bueno, ahora lo vamos a terminar de ver porque quedaba todavía una parte. Está para la 4.2 ya, pero es cierto que todavía no lo hemos puesto, no lo hemos probado Productivo, con digamos, ninguna ¿no? configuración. Claro, entonces, a lo largo de esta semana yo os lo envío, ¿vale? Porque a lo largo de esta semana vamos a poder probar esas cosillas que hay veces que pues cuando trabajas en algo no te das cuenta y en la demo, vaya, esto está mal, o cuando lo llevas a una configuración en concreto ya es cuando te das cuenta. Ya te digo, a lo largo de esta semana eso lo tenemos que terminar para una configuración que estamos preparando, así que sí, me decía ya Mario os lo enviamos. que ya tiene, probablemente ya falte menos para que pueda tener yo una instancia que me va a habilitar. O sea, ya falta mucho menos. No sé si sea esa de la que estás hablando o coincide. En realidad la instancia que os vamos a dejar para que vosotros juguéis, si recuerdas, hablamos, bueno, y posiblemente en la primera sesión que hemos tenido, que quizá lo que os interese es tener una copia de la instancia que tenemos nosotros de demo. Ahí hay plantillas, ahí hay objetos y no partes de la Anjana en blanco en el que configurar. Es más fácil conocer o entender Anjana cuando lo tienes ya configurado, cuando tienes algún objeto de ejemplo. Sí, que está vacío, que esté vacío. Claro. Entonces, a partir de ahí, creo que os puede resultar más fácil entender todo lo que estamos viendo en estas sesiones, que al final, antes hablaba con una compañera y digo, yo les estoy contando el modelo de datos, no sé qué, y me decía, claro, tú como eres muy técnica te has ido, digo, y digo, pues sí, es verdad que me he ido muy a las tripas, Ramón, no sé cómo cómo llevarás estas sesiones, que a lo mejor yo me estoy metiendo muy no, en la... yo te diré que yo soy técnico. Bueno, entonces... O sea, digamos, estoy ya del lado comercial, digamos, pero yo fui desarrollador, digamos, ¿no? O sea, desarrollé, o sea, modelos de base de datos. O sea, digamos, todo lo que me hablas lo conozco. Ya si te vas a temas de tecnologías más nuevas, ya, ahí ya no probablemente estás... ya no conozco, pero o sea, entiendo lo que, sí. me estás diciendo. Vale, fenomenal, porque sí que es verdad que cuando me ha dicho esta compañera eso, de pronto digo, hombre, esta es la tercera sesión, yo creo que si no, y te digo, si no ha quedado claro antes algo de lo que hemos revisado hasta ahora, me preguntáis y, oye, volvemos sobre eso. Que yo sé que es cierto que esta es la tercera y es mucha información la que os estoy pasando en sesiones cortitas y a lo mejor es un poco caos.
No, pero yo, mira, si todo esto lo hubiera tenido yo que ir tomando nota, apuntando algo, probablemente hubiera perdido muchísimos detalles. La gran ventaja que tenemos es que para mí esto es oro molido, estas sesiones, porque te tenemos y digo, ay, algo comentó, ¿no? Entonces voy, busco o yo ya tienes voy el generando vídeo. mis apuntes con más calma y sé que no pierdo nada Sí. de todo esto porque voy deteniendo, ¿no? Digo, a ver, ahí te tengo Ana, anoto, ¿no? Si tengo dudas, pongo mis dudas. Yo creo que está muy bien, digamos, el que esté grabado está muy bien. Vale, vale, no, y de todas maneras, estaba pensando ahora cuando saquemos la certificación de administración, que sabes que la vamos a sacar en breve, Sí. vamos, vais a aprobar así. O sea, esto ya lo tenéis aprendidísimo. Sí. Así que lleváis ahí ventaja. Bueno, ventaja no, que sus sesiones está llevando. A ver, Claro. déjame un segundo que estoy buscando el Excel. Ah, esta es. El Excel, porque si no recuerdo mal, habíamos repasado el modelo de datos para el esquema de Zeus, si te acuerdas, roles, unidades organizativas, permisos e idiomas. Habíamos repasado el esquema de Hermes, donde únicamente tenemos las notificaciones, digamos el catálogo de notificaciones posibles que luego se van a generar en Anjana, ¿vale? Correcto. Y Minerva, que es donde tenemos configurados los filtros del portal. ¿Vale? Oye, me surgió otra duda Claro, antes de dime. que nos metamos. Sí, no, dime. Digamos, vamos a tener en algún punto una instancia de prueba que va a estar precargada con los elementos que tú creas la prueba de las demos, ¿no? Sí. Eso ya nos da para crear nuestra demo, digamos, estándar que le daríamos a los clientes. Pero, por ejemplo, la superintendencia de bancos que estuvimos con ellos, les interesa una prueba. Estamos viendo qué tipo de prueba. Si una prueba en la que se paga y nosotros no tenemos en este momento la experiencia ni nada, digamos, sería pagarles a ustedes para que se haga esta demo. Seguramente ahí ya, pues no es, le estaremos dando seguimiento, estaremos ahí involucrados, pero mi trabajo sea más de gestión, ¿no? De ayudar, de pasar datos, de destrabar temas. Pero la otra opción que me daba Mario es tener ya sobre nuestra, yo entendí que era sobre esta misma versión que me vas a dejar, ¿Sí? mi instancia, ¿Sí? la posibilidad de yo configurarles cosas para el cliente. Y entonces, si yo tengo 2 clientes o 3, ¿no? ¿Qué tan factible o cómo tendría que ser, cómo se te ocurre la configuración que yo tuviera que hacer para que tú entraras y fueras superintendencia de bancos? Y luego tengo otro cliente que se llama procesar, ¿no? Y entonces, no sé, y voy a ir armando pequeñas cosas para que les haga sentido con los datos bueno, con los metadatos que a ellos les hacen sentido, con los roles, con todo. ¿Qué cosa tendría que hacer? Me queda claro que no es multicompany, ¿no? Digamos, o sea, si fuera un RP, te diría, pues abres una compañía y eres un multicompany, pero acá pues no es un multicompany. Entonces quería preguntar. ¿Pero esto, Ramón, es para demos o con idea Para demo, no, para demo. Para demo y que ellos al final, superintendencia o el cliente que sea, no van a tocar esta instancia, ¿no? Es decir, no van a trastear ellos, no van a crear objetos. No, nosotros tendríamos, digamos, mi idea sería yo armarles cosas para decirles, mira, aquí está eso que tú me diste, pues lo cargué de esta manera, lo cargué así, lo cargué de esta forma, revísalo. O sea, probablemente tendrían acceso, pero para verlos, o sea, no para configurar, sino para decirle, mira, ve, si tú fueras el usuario de tal departamento, de tal área, esto es lo que tú podrías, esto es una muestra, una prueba de lo que tú podrías ver como metadatos. Vale, mira, yo te cuento cómo lo hacemos hasta ahora en Anjana, porque nos hemos encontrado situaciones en las que, bueno, yo siempre intento en las demos utilizar un caso de uso, creo que el otro día lo usé, el de clientes. Bueno, al final clientes, todo el mundo entiende esa tabla. Claro, porque si te vas en la instancia esta de demo, tenemos, por ejemplo, tema de seguros, pólizas de seguros, siniestros y tal. Y eso es de un ámbito muy específico. Entonces, a lo mejor alguien de banca te dice, a mí que me estás enseñando siniestros si no me interesa.
el tema de clientes es muy sencillo y como que llega muy bien a todo el mundo, ¿vale? Entonces, por eso tengo yo ahí ese ejemplo que es el que siempre, es el as en mi manga, ¿no? Es un poco, Sí, ya te digo, lo que queda más claro para todos. Entonces, una de dos, o preparas para esas demos unos objetos que más o menos puedan valer un poco para todos esos clientes, o bien si quieres casos de uso específicos de, vale, pues este usuario, por ejemplo, te hablo por ejemplos nuestros, ¿vale? Repsol. Repsol en particular, bueno, pues querían que el usuario viera unos ejemplos muy específicos de objetos suyos, ¿vale? Precio de realización y venta física y costes por empleado y no sé qué, bueno, pues al final ese tipo, que estos objetos que te estoy diciendo al final pueden aplicar a cualquier otro ámbito, a cualquier otro sector, pero ellos para su caso de uso en particular querían que el usuario viera esto. Bueno, pues lo que hacemos es, oye, pues creamos estos objetos especiales para ese caso de uso y en las demos, en vez de usar el ejemplo de clientes, pues usas el ejemplo de precio de realización, coste de producción y todas estas cosas que te comento. Otra opción, directamente podemos organizar, o sea, se pueden crear distintas unidades organizativas. En realidad lo que estás diciendo, lo que estás simulando es que en la empresa tienes distintas subempresas, ¿vale? O sea, ok, distintos árboles de jerarquía, ¿no? Entonces, que te lo quieres llevar a unidades organizativas que a lo mejor superintendencia tiene y quieres un poco ejemplarizar su modelo de gobierno, pues podemos establecer esas unidades organizativas para ellos, creamos unos objetos, creáis unos objetos dentro de esas unidades organizativas y digamos que les enseñas ese caso de uso muy acotado a esas unidades organizativas. ¿Me explico? Al ok, final, en el portal vas a ver todos los objetos, pero en cuanto un usuario tenga ciertos permisos en esa unidad en particular, ya lo estás acotando, ya no va a poder a lo mejor solicitar ok, adherencia a otros objetos y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final un poco depende de lo que os vayáis encontrando. Incluso sí, podéis encontraros a lo mejor clientes en los que os digan, no, es que yo necesito la entidad de tipo esquema de base de datos, data esquema o database o cualquier historia así. Bueno, pues se puede definir una plantilla nueva. Esa plantilla nueva se dan de alta unos objetos para que el cliente lo vea y lo imagine. Y bueno, pues a partir de ahí, ese caso de uso también que se le pueda enseñar en esa demo, igual va un poco utilizando esos objetos que tienen más a mano. Sí que ok, es verdad sí que es verdad que te vas a encontrar clientes que digan, yo uso indicadores. Bueno, pues si en las plantillas que tenéis en la instancia de demo hay KPIs, más o menos puede valer. Quiero decir que al final siempre es buscar ahí utilizando los objetos que ya hay, las plantillas que ya hay por facilitaros, porque al final son demos que si lo piensas, todas las horas de preparación de esas demos en una hora se ha acabado. Entonces, intentando acercarse cuanto más al cliente, ujú, pero, pero apoyándonos en lo que tenemos, es buscar ahí un poco un equilibrio. No sé, es que no sé si ok. me explico, pero al final Sí, nosotros, sí, por no, ejemplo, no, pero me queda claro. ha habido demos que hemos tenido que organizar en las plantillas y todo, y sinceramente no sale a cuenta. O sea, organizar unas plantillas específicas para cada una de las demos que haces, oye, configurar las plantillas tiene su complejidad, o sea, ya es lo que os estoy enseñando estos días, o sea que al final son muchas tablas, es un modelo de gobierno entero que hay que definir. Entonces, definir todo esto para una demo, es que en una demo a lo mejor no te da tiempo ni a sacar valor de todas esas horas de trabajo, ¿sabes lo que te digo? Entonces, al final, después de haber trabajado sobre alguna demo de este estilo, nosotros mismos hemos visto que hay que ser, o sea, que hay que buscar un poco ser más prácticos. Ya Claro. digo, es Sí, que, es bueno, que depende también o sea, depende del cliente. sí, me decían que siempre yo he dado presentaciones, digamos, de muchos productos y a mí una máxima que se me quedó, me decían, ¿sabes cuál es la mejor demo? La que no se hace, ¿no? O ¿sabes cuál es la mejor prueba de concepto? La que no se hace. Entonces esa es la mejor, ¿no? Por todo esto que tú dices, por todo el tiempo que requiere, ¿no? Entonces es tratar de armar algo que les deje la idea del potencial que les podemos dar o que les deje la claridad que no es lo que están buscando, ¿no? Pero digamos que rápidamente Ujú. lleguemos a tener una definición y nos digan, no, esto no me sirve o Sí, esto justo. sí es lo que yo necesito, ¿no? Y nosotros no perdemos tanto tiempo y
Si es no, pues vamos al siguiente y vamos al siguiente, ¿no? Justo. Justo que al final luego es un tiempo invertido, que luego dices, oye, si sale bien la oportunidad, pues todos salimos ganando, ¿no? Que es un tiempo que al final has sacado provecho. Pero ya digo, es mucho trabajo para luego en 1 hora y media o en 1 hora dices, ya, o sea, no es como una POC, un piloto en el que le dejas al cliente esa instancia de Anjana, pueden trabajar con ella, pueden crear objetos, o sea, ahí sí que van a aprender más y ahí obviamente tienen que utilizar su modelo de gobierno para poder conocer Anjana. Pero en una demo no llega tanto el que te hayas querido acercar tanto a su negocio como el que quede sencillo de entender. No sé si me explico. Al final Sí, podemos tener muy claro. buena intención y puedes montar eso, un caso de uso súper específico del cliente y como no entiendan lo que es una entidad o no entiendan lo que es una relación, no te ha valido para nada lo que has trabajado, ¿sabes? Claro. Sí, Entonces, claro. bueno, Sí. ya digo, es buscar un poco ahí el equilibrio. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y luego Sí, el caso muchas de uso de gracias. clientes es mano de Sí, santo. claro, ese no falla. No falla, no falla. Es muy tonto porque al final es término de cliente, dataset de cliente, pero es lo que te digo, que al final todo el mundo va a entender que aplica a su negocio. Te puedes encontrar también clientes en el que uses el caso de uso de siniestros o de pólizas sin intención de llevártelo a seguros, pero simplemente es un caso de uso cualquiera. Y a lo mejor no todos lo entienden. A lo mejor personal sanitario, por ponerte un ejemplo, te dice siniestros y pólizas. Es que hay clientes con los que tratamos que son muy de su negocio. Yo te estoy hablando de un caso en particular que tratamos con enfermeras de un hospital. Esas enfermeras de hospital, cuando yo les enseñaba KPI, dataset, o sea, cero, no entendían nada, pero claro, porque en su ámbito serán buenísimas, esas enfermeras en sanidad serán buenísimas, pero lo que les estaba yo intentando de hablar de gobierno del dato son conceptos que no tienen Claro, interiorizados. claro. Entonces, bueno, pues te puedes encontrar de todo. Al final Sí, eso... claro, sí. Hay de Bueno, me todo. imagino que tú en otros, o sea, ya no fuera de Hanna, por supuesto, habrás tratado con un montón de clientes, así que no te estoy diciendo nada que no sepas. Sí. No digo que hemos dado muchos, o sea, digamos, demos de muchos tipos de productos. Claro. Y sí, hay personas que dices, no, esta hora y media fue perdida, no entendieron nada, ¿no? Estaban buscando otra cosa, dices, bueno, ni modo, ¿no? Habrá otros que esa demo que das les hace todo el sentido y ahí vendes, ¿no? Pero bueno, Sí, es parte del claro. trabajo. Sí. Tiene su gracia también. Sí, sí. Bueno, ¿tienes alguna otra duda? ¿Quieres que revise algo más? No, ya quedó las dudas Sí. que tenía, de la pregunta que tenía. Esa era la pregunta y... bueno, la otra, la respondiste cuando estaban ahí, yo la había notado, que decíamos que sí tenemos conectores, no sé, yo tengo una base de datos, tengo 5,000 tablas y dices, bueno, dar de alta todos los datos técnicos de la tabla, esto pues, es Muy va a pesado. ser muchísimo trabajo y yo ya lo tengo, ya Sí, mi base de datos tiene toda esa información, pues yo tener el conector que lo traiga. sí. Ese lo tienes, de base de datos me queda claro que seguramente lo Sí, tenemos en está. Aljana. ¿Qué otros tipos de conectores o dónde consulto eso? Vale, pues esto luego te paso un documento donde tenemos estos conectores que ya tenemos implementados. De todas maneras, en Anjana y por estar apificado y demás, que siempre comentamos, esos plugins, porque al final son plugins, son unos conectores, los que hay ahora mismo desarrollados van a seguir evolucionando, es decir, en el propio Anjana, en el producto de Anjana vamos a seguir añadiendo, pero además damos la facilidad, el cliente tiene la facilidad de, si tiene su propio conector, por ejemplo, utilizarlo, enlazarlo con Anjana para que funcione de la misma manera, para código que ya tengan a lo mejor implementado. E incluso nosotros tenemos algunos partners que tienen ciertos conectores ya muy trabajados. Oscar siempre dice, si alguien lleva 20 años haciendo algo, va a ser mejor que yo intentando hacerlo ahora. Entonces, nos apoyamos en algunos partners porque, por ejemplo, hay tecnologías legacy que nosotros en Cloud y en Big Data estamos
no es que estemos más al día, pero al final son tecnologías que nos son más familiares, son más actuales y nosotros estamos más en la línea de estas tecnologías. Hay otras tecnologías más, pues lo que digo, más legacy, en las que directamente dices, joder, es que este partner que ha trabajado en este conector durante no sé cuántos años, va a conseguirlo mucho mejor porque además conoce la tecnología con mayor profundidad. Entonces ahí directamente podemos también poner en contacto con estos partners y básicamente utilizar esos conectores en HANA como si fueran desarrollo interno del producto. O sea, ahí están las tres opciones, o que propio HANA como producto de su roadmap, ¿no? O ya claro, no tenga o diga, va a estar tengamos, en la versión tal. efectivamente, ¿no? Que en el roadmap lo tengamos planteado de esa forma, que directamente usemos algún conector de algún partner o incluso desarrollar conectores o bien el cliente o bien, bueno, quien se decida, ¿no? Conectores, digamos, que se conecten con HANA para hacerlo igual. Y para ese conector, digamos, hay una arquitectura que yo debo de, digamos, cuando tú estás haciendo estos temas de que tienes o sea, tenemos a HANA y decimos, yo hago un ecosistema de conectores, ¿no? Bueno, esos conectores deben de seguir un estándar, una arquitectura, unos lineamientos. Tenemos esos lineamientos, decir, a ver, tú quieres utilizar el tuyo, estos son los lineamientos que debes seguir. Os podemos pasar documentación de esto, pero sí que es cierto que habrá una certificación de HANA de desarrollador en la que se instruya para precisamente poder desarrollar conectores de este tipo y plugins que conecten con HANA y ya digo, para que cualquier usuario o cualquier desarrollador pueda implementar el software que necesite. De todas maneras, me apunto tanto, a ver, un segundo que me lo voy a apuntar. Por ejemplo, conectores con SAP tenemos. Es que ahí no me sé la lista de conectores. Te diría que sí, pero déjame que te envío luego la documentación y así no me confundo, ¿vale? Ok, perfecto. Me quedo con enviaros los conectores implementados y el tema del estándar o algo así para el desarrollo. Para el desarrollo y cuando tengas el Excel de configuración. Claro, sí, no, eso por supuesto. Cuando esté. Ese cuando esté definitivo, yo os lo envío. Perfecto. Vale. Ya digo, lo de los conectores, aquí decimos en España, no me voy a mojar. Prefiero no decirte, no confirmarte nada y equivocarme. Luego te envío la documentación. ¿Vale? Muy bien, sí, muchas gracias. Vale. Pues vosotros me diréis, ¿queréis que revisemos alguna otra duda que tengáis pendiente o...? No, como duda, no, creo que de esa demo, era esa otra que te había consultado. No, yo no tenía como más dudas. No sé si tú, Gaby, si nos estás escuchando, ¿tú tenías dudas? Algo que le quisieras preguntar a Ana, aprovechando que la tenemos aquí para nosotros. Pues no, digamos, yo creo que ya nos van a surgir las dudas cuando estemos armando nuestra primer demo. Trabajando con HANA, ¿no? Ahí sí. Uy. Ahí seguro que voy a tener dudas. En este momento no tengo ninguna. Gracias. Bueno, normal. Al final muchas de estas cosas, hasta que no te pones a trabajar con ellas, no quedan claras. Eso lo entiendo. En su momento me preguntáis y ya está, sin ningún problema. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Pues gracias. nada. ¿Seguimos con el Excel famoso? Sí, ¿Os veis con ganas? ¿Sí? Sí. Venga. Vamos a ver. Me da error para compartir. Vamos, no sé si tienes que habilitarlo. No, sí te tengo que hacer confitrión. Ahí estás. Perfecto. Vale, perfecto. Pues, a ver. Vale. ¿En qué ciudad estás, Ana? Yo estoy en Madrid. Está precioso. Bueno, ahora que empieza el verano me voy a ir moviendo. Ahora mismo estoy en Madrid. Como estamos trabajando desde casa, me da igual donde esté, en Madrid o en cualquier otro sitio. Claro. Sí. Así que me voy a ir por ahí, para ir viendo sitios a medida que voy trabajando. Trabajo y luego descanso, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿veis mi pantalla, verdad? Sí, la vemos. Vale. Por recordar un poquito, vimos unidades organizativas,
Vimos roles, vimos permisos y bueno, el tema de los usuarios, que creo que os comenté ya, que esto no se configura, o sea que en realidad esto es en el Excel a modo informativo porque lo configuramos en el sistema de gestión de identidades que usemos, ¿vale? En el LDAP, en Active Directory, en el IAM de Google o en lo que quiera que utilice el cliente. Vale, tenemos, por seguir aquí la línea de lo que vimos, el esquema de Zeus visto, el esquema de HANA es el que me dejé, ahora lo revisamos, que son unas cuantas tablas. Minerva, básicamente configuración de filtros, si recordáis, por enseñaros, vamos a ver. A ver, un segundo. Aquí. Sí, esa es la capacidad para que, no sé, si yo doy cliente, busca en todo el modelo y me dice... En realidad, mira, va más... Si yo busco cliente aquí en el cuadro de búsqueda yo aquí me voy a localizar siempre en el conjunto de objetos en el que manejen en HANA, tanto de Data Catalog como de Business Glossary, tanto entidades como relaciones, vamos a buscar ese concepto que yo acabo de escribir aquí, cliente, en cualquiera de los nombres de los objetos, en cualquiera de los atributos. Incluso vemos aquí, por ejemplo, relaciones que, bueno, una de las dos partes, una de las dos entidades de la relación se llama igual que lo que yo he escrito, ¿vale? O sea, ahí vamos a recuperar cualquier objeto. ¿Eso nos lo da esto que estamos viendo, esta configuración? No, esto viene por defecto con HANA, ¿vale? O sea, eso no se configura. No, aquí no hay que configurar nada. Yo había entendido que era esto, fíjate. Entonces, a ver, ¿qué es esto eso que configura? Esto es lo que hay que configurar. Estos son los filtros, ¿vale? Esto es lo que llamamos buscador y aquí, bueno, pues buscamos, ya digo, por cualquiera de las palabras que escribamos, vamos a localizar en el conjunto de objetos de HANA. Sin embargo, lo que estamos configurando en ese esquema de Minerva es esto, los filtros que vemos aquí, ¿vale? Estos que veis aquí de propiedad, o sea, de propietario, de adherido y de gobernado, vienen siempre en HANA, ¿vale? Siempre, estos no son configurables, ¿vale? ¿Y qué nos permite esto? Pues os enseño. Este usuario, si elige los objetos que tiene adherencia, bueno, no tiene ninguno, vamos a ver, os enseño esto. Gobernado, por ejemplo. Cuando damos de alta un dataset, podemos definir dentro de su metadato si es gobernado o no. Para ese gobierno activo, ¿recuerdas el otro día que hablaba de gobierno activo? Sí, el activo y el pasivo. Justo. Bueno, pues esta banderita que veis aquí, lo que significa es que este dataset está marcado como gobernado, ¿vale? Entonces, bueno, ¿Y pues gobernado ya sea activo o pasivo o siempre sería... Activo. Activo. O sea, quiere decir que si yo quito un permiso, que si le agrego un DCA, etcétera, en línea va a resolverlo. Correcto. Porque tenemos todas las conexiones. Sí, incluso si das de alta técnica. Si das de alta un dataset y lo marcas como gobernado, cuando finaliza el flujo de validación de ese dataset, se va a crear la tabla o se va a crear el fichero, ¿vale? Se materializa esa creación del dataset. Si das permisos en un dataset gobernado, también tienes acceso. Digamos que gobernado significa que HANA puede acceder al sistema de ese dataset, ¿vale? Para cualquier cosa, para pues, el sample data, para la creación de dataset que digo, para la concesión de permisos, o sea, para todo lo que necesita HANA conectarse con ese sistema, este gobernado es un poco lo que marca. No simplemente que HANA tiene acceso a ese sistema, sino que además, bueno, queremos automatizar este tipo de acciones. ¿Vale? Obviamente, perfecto. Si HANA no tiene acceso a ese sistema, va a ser imposible que HANA gobierne activamente nada. Porque claro, no vamos a solo vamos a estar al nivel de gobierno pasivo, justo. De documentación de metadatos y listo, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Entonces, lo que digo, estos tres filtros vienen siempre en HANA, ¿vale? Vienen por defecto. Entonces, ¿qué podemos indicar o qué podemos buscar? Los objetos gobernados, todos, o los no gobernados, por poneros un ejemplo, ¿vale? Gobernado solo aplica a dataset. Es decir, cuando yo doy de alta un dataset es cuando puedo indicarle si está gobernado o no. ¿Sí? Claro, porque si es un reporte, pues no vas a crear el reporte, ¿no? Es que en realidad a lo que das acceso o a lo que das o lo que puedas crear es el dataset en particular asociado con ese reporte. Es decir, el reporte será la definición, pero lo materializas en un dataset de un sistema. Claro. ¿Vale? Entonces, gobernado, visto. Adherido, pues bueno, es que este usuario me parece que no tiene adherencia a nada. Dejadme que me logue con otro usuario que igual lo vemos mejor. A ver. Creo que este me puede valer. Bueno, pues no. Pues os enseño el propietario, que sí que sé que este usuario es propietario de objetos y ahora después os enseño el adherido. Propietario
¿qué nos filtra? Podemos quedarnos con los objetos de los que el usuario logado, yo en este caso Alberto, es propietario. Podemos quedarnos con los objetos de los que no soy propietario o todos, ¿vale? Por defecto vemos todos. Vemos aquí este iconito del monigote. ¿Esto qué significa? Que yo soy propietario de este DSA. Entonces, si yo me quedo aquí con los objetos de los que yo soy propietario, mira, tengo todos, yo soy propietario de todos estos objetos, ¿vale? Si me vengo aquí por enseñaros distintas opciones para ver este tipo de información, ¿vale? Además de tener aquí todo el listado de objetos de los que soy propietario, en mi perfil de usuario, aquí arriba, tengo entre otras opciones el linaje de usuario, ¿vale? Cuando soy owner de ciertos objetos, mira, veis aquí, este usuario es owner de HQ Finance, owner de SPA Finance y por medio de esas unidades organizativas es propietario de todos estos objetos, ¿vale? Entonces, esta misma información vemos aquí que hay 4 datasets y un DSA. Bueno, desde aquí esto es clicable igual que desde otro sitio, ¿eh? Yo puedo acceder aquí al DSA y yo podría navegar a cualquiera de estos objetos, ¿vale? Sí. Entonces, teníamos aquí 4 datasets y un DSA. Si me vengo aquí y filtro por los objetos de los que soy propietario, si os parece, voy a quitar los dataset field porque claro, me aparecen todos esos campos de los datasets, en realidad son campos, yo soy propietario del dataset completo, me quedo con dataset, me quedo con DSAs y tengo aquí, a ver un segundo, que ahora os hablo de estos check. Tengo aquí los 4 datasets y el DSA de los que soy propietario, ¿vale? O sea, al final tengo la misma información, pero son distintas maneras de explotarla. En el portal lo tenemos en modo lista, pero luego además esa información de la que soy propietario o tengo adherencia la puedo ver en mi linaje, ¿vale? En el linaje de usuario. ¿Que quiero ver los objetos de los que no soy propietario? ¿Otros objetos diferentes? Bueno, pues propietario a false y directamente voy a tener aquí el resto de objetos, ¿vale? Me voy a logar con otro usuario y ahora, como os decía, os hablo de estos dos. Check. Vamos a ver. Tengo aquí los mismos filtros, ya digo, estos vienen siempre en Anjana y aquí lo que puedo identificar con este usuario en particular, mira, ¿veis que esta llavecita que tiene aquí? Esto significa que este usuario tiene adherencia a estos objetos, ¿vale? Entonces yo puedo quedarme con los objetos a los que tengo adherencia. Tengo aquí todos los que tiene la llave. Puedo quedarme, sin embargo, con los objetos a los que no tengo adherencia. Pues, por ejemplo, alguien a lo mejor que quiera decir a qué datos no accedo, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues aquí todos estos datos no tienes adherencia solicitada en Anjana. A partir de ahí puedes empezar a buscar qué datasets son a los que no tengo acceso, por ejemplo, ¿vale? Entonces ya digo, estos 3 filtros funcionan de esa forma. Y os hablaba de estos check. Voy a poner a este en español para que lo veamos en español. Y os hablaba de estos check y os cuento qué son. En Anjana, aquí en este portal, lo que vemos son, en principio, por defecto, lo que vemos son solo entidades, ¿vale? Exclusivamente entidades. ¿Qué podemos hacer si lo que queremos ver es relaciones? Bueno, os enseño aquí, tipo de objeto solo tenemos entidades y por tanto subtipo, tenemos todos los subtipos que tenemos de entidades, ¿vale? Cualquiera de estos objetos que vemos aquí son entidades. ¿Que yo quiero añadir a este portal las relaciones? Marco ver las relaciones y vamos a ver que más adelante, a ver en otra, a ver si aparece alguna. Mira, estos son relaciones, por ejemplo, veis aquí origen, destino, Vale, pues con este check vemos en el portal tanto entidades como relaciones, ¿vale? Y ahora, tipo de y tienen icono, perdón, Ana, y tienen icono diferente, o sea, son relaciones, pero son relaciones diferentes, ¿no? Sí, en realidad los iconos que vemos aquí son configurables, ¿vale? Nunca explico esto porque es verdad que ya es añadirle un poco más de complejidad, pero es parte de la configuración de Anjana. Es decir, que tú mañana quieres, por ejemplo, en Dataset Field, te pongo un ejemplo un poco tal, que quieres que el icono de Dataset Field sea verde, perfecto. Ese icono es un ficherito en un S3 que incluye Anjana, ¿vale? Entonces, ese icono se puede cambiar de color, se puede cambiar de forma, se puede cambiar lo que quieras, ¿vale? Nosotros por defecto sí que, y esto igual, por facilitar la configuración y por no pedirle al cliente que nos cuente qué iconos quiere para cada cosa, porque al final eso añade más complejidad, por defecto damos todos estos iconos, pero se puede configurar tantos iconos como necesitemos.
Y el hecho de que veamos aquí distintos iconos, efectivamente, viene porque si abro las 3 relaciones... Son diferentes tipos de relaciones. Correcto, correcto. A ver si se... Mira, esta es de tipo dataset relacionado, ¿vale? Esta, sin embargo, es de términos relacionados y esta de reportes relacionados. Pues hemos asociado distintos iconos a esas relaciones para poderlos distinguir, ¿vale? Igual que distinguimos aquí que esto es dataset field y esto es dataset, por poner un ejemplo, pues también distinguimos las distintas relaciones, las diferentes relaciones, ¿vale? Sí. Entonces, una vez que tenemos ahora cargadas entidades y relaciones, antes teníamos solo tipo de objeto entidad, estos filtros, para que os hagáis una idea, esta información se está recuperando de SolR, no sé si lo conocéis, es un indexador, entonces lo que nos permite tener todo ese metamodelo, perdón, todo el repositorio de datos lo tenemos guardado en base de datos Postgres, igual que la configuración, ¿vale? Pero además la tenemos replicado en SolR, en el indexador que os digo. ¿Para qué? Precisamente para que esas búsquedas que hacemos por aquí, para que esas búsquedas que hacemos por aquí se hagan sobre todos los atributos de todos los objetos, directamente sí. Solar lo da por defecto, y además estos filtros, digamos que lo que recuperan también son los valores que tenemos aquí cargados. Es decir, antes teníamos tipo de objeto exclusivamente entidad, ¿por qué? Porque en el portal no había relaciones. Ahora hemos dicho, quiero ver relaciones, por tanto, ¿qué tipos de objetos tengo? Entidad o relación. ¿Y qué subtipos tengo? Todos, tanto de entidad como de relación. Si no me seguís, paro, ¿eh? O sea, me intento explicar de otra manera, que puede ser un poco trabalenguas. Entonces, lo dicho, cuando por defecto tenemos solo entidades, marcas este check y directamente cargas tanto entidades como relaciones, ¿vale? Y si os acordáis, en el Data Catalog hablábamos de versionado. Por defecto vemos aquí las versiones actualizadas, digamos, las últimas versiones de cada objeto, ¿vale? Voy a limpiar estos filtros para que veamos un ejemplo en particular. Vamos a ver. A ver, dame un segundo que localice un V1 que tenemos por ahí. Hay un DSA. Me voy a ir a los DSAs. Mira. Veis aquí que tenemos V0, V1 y tal, ¿vale? Los objetos de Anjana del Data Catalog, que son los que se versionan, dataset, DSA, proceso, instancia y solución. Al ser versionables, lo que hacemos es que cuando quedan aprobados, les damos una versión, por defecto la 0, ¿vale? A partir de ahí, a medida que vamos versionando ese objeto, se van generando versiones posteriores. Sí. Este, por ejemplo, que no tiene versión, ¿a qué se debe? A que es draft, es un borrador, entonces todavía no ha sido, digamos, certificado, no ha sido aprobado y por tanto no es una versión vigente, útil, ¿vale? Veis aquí que son V0 salvo este, que es V1. Sin embargo, el V0 de este DSA no lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque por defecto vemos las versiones últimas de los objetos, las versiones más actualizadas, ¿vale? Vemos los drafts, los borradores, vemos los objetos que estén pendientes de validar o bien aprobados. Sin embargo... Y el SX, perdona, y ese X2 que se ve ahí en datos del cliente, ese es el que me dice las versiones. Correcto. Correcto. Este es el que me dice, ojo, que este objeto tiene 2 versiones, ¿vale? Entonces, además de que es V1, hay otra versión en Anjana que no está vigente, no está actualizada. Vigente sí que está porque sigue siendo útil, no está actualizada, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Desde aquí, ver todas las versiones y entonces cargo, pues en este caso hay exclusivamente una deprecadas, pero pensemos que puede haber 5 de expiradas, 3 deprecadas, bueno, pues todas esas que al final en el portal por defecto serían basura, es información y esto hay que tenerlo en Anjana y siguen estando, o sea, podemos acceder a la información de este DSA, por ejemplo. Pero si toda esa información deprecada y expirada la seguimos manteniendo en el portal por defecto, son muchas entidades. Lo que hacemos es filtrarlas, ya digo, mostramos solo las más actualizadas de las entidades y con ese check que os enseñaba a ver todas las versiones, bueno, pues vemos, accedemos a eso, a información en este caso deprecada y a cualquiera que queramos. ¿Vale? Y digamos, con este tema de versiones, cuando hablas por ejemplo, en el desarrollo de software, que tenemos sistemas de control de versiones, lo interesante, aparte de saber que tienes versiones, que tuviste diferentes versiones, es poderlas comparar. Que te diga la versión 1 y la versión 2. No sé, en la versión 1 no tenías esto, y borramos esto respecto a la 2, etcétera. ¿Eso lo tenemos acá? En la 4.3 va a estar. Ok. En la 4.3. Ahora mismo eso es posible verlo
pero accediendo a Solr, al indexador que os comentaba. ¿Por qué? Porque cada cambio que ocurre en los objetos de Anjana se guarda un snapshot, una foto de ese objeto. Entonces, es perfectamente posible conocer el estado de ese DSA, por ejemplo, hace 3 días, hace un mes, o incluso ver diferencias entre la versión 1 a fecha de hoy y la versión 0 a fecha de hoy también, pero no es explotable ahora mismo por el front de Anjana, ¿vale? Esa información está, esa información la tenemos guardada porque ya digo que guardamos fotos de cada uno de los objetos, de cada uno de los cambios que ocurren en los objetos. En la 4.3 vamos a añadir la posibilidad de que se puedan descargar esas fotos, esos snapshots, y además que se pueda hacer la comparativa, de manera que te diga, cambia la sensibilidad del dato o cambia el conjunto de dataset que incluye el DSA. ¿Vale? De acuerdo. Pero ya digo, estamos trabajando en ello. Y luego, sí, hemos venido aquí al tema de los filtros porque estábamos hablando de Minerva. Mira, estos filtros son configurables, ¿vale? Y estos son los que tenemos en ese esquema, en esa tabla de base de datos. Yo puedo decir que por defecto me cargue aquí en este listado de filtros el tipo de objeto, el subtipo, el contenedor, estado y tal, ¿vale? Yo puedo añadir aquí tantos filtros como yo quiera, tocando esta tabla de base de datos. Yo aquí añado esa información de los filtros que voy a ver aquí, ¿vale? Y además en esa tabla puedo identificar qué filtros quiero que vengan por defecto, que vengan siempre, y qué filtros puede el usuario añadir dinámicamente. Por ejemplo, como estos filtros van a estar disponibles para usuarios funcionales y usuarios técnicos, por ponerte un ejemplo, el filtro de tecnología o el filtro de infraestructura seguramente solo lo vayan a usar ciertos usuarios, ¿vale? Usuarios técnicos, a lo mejor desarrolladores. Bueno, pues estos filtros, si yo, por ejemplo, estoy interesada en filtrar por infraestructura, lo añado dinámicamente, veis aquí que se me ha añadido este filtro, a partir de ahí digo, venga, pues me quiero quedar con lo que hay en AWS, ¿vale? Este filtro que yo acabo de añadir aquí aplica igual que cualquier otro, pero son dinámicos y el usuario puede añadirlos o eliminarlos a su gusto, ¿vale? Y estos son los filtros que os digo que se configuran en esta tabla de base de datos. Y pregunta sobre estos filtros, sobre el esquema de sí, Minerva. ¿Son, digamos, únicos para toda la instalación o para toda la instancia de Anjana? O sea, no, tú decías ahora que había unos filtros que eran técnicos, ¿no? Entonces, si yo mi perfil, yo ya sé en la configuración que estoy haciendo que no sé, que Ana es de negocio, ya sé que yo soy técnico, o sea, que a mí me aparecieran los técnicos primero, digamos, y los de negocio. No, ahora mismo esa configuración es exclusiva por instancia de Anjana y por tanto los distintos usuarios van a ver siempre los mismos filtros. De acuerdo. Lo que sí tenemos en Roadmap es que pueda un usuario guardar, digamos, unos filtros favoritos o unos filtros predeterminados para que ciertas búsquedas que a lo mejor repite ese usuario muchas veces a lo largo del tiempo, tenga tan sencillo como clicar en un botón y que directamente tenga ese filtro y no tenga que estar diciendo, venga, pues ahora quiero quedarme con los datasets de AWS o quiero quedarme con no sé qué. Directamente tienes tu favorito, clicas y tienes el filtro. Eso lo tenemos en el roadmap. Perfecto. Así que bueno, en breve. Bueno, en breve, en alguna versión futura. No te voy a decir en breve, en alguna versión futura. ¿Vale? Pues eso es lo que configuramos en el esquema de Minerva. Los filtros que se van a visualizar aquí, bueno, menciono aquí, o bien que estos filtros, por supuesto, afectan a lo que se ve en el portal, ¿vale? A todos estos objetos que se ven en el portal. Y además os enseño otro sitio donde también usamos Solr, que es en el histórico. Toda la traza de los usuarios y toda la traza que recuperamos de los sistemas, tanto histórico como auditoría, queda guardada en Solr en otra colección distinta, ¿vale? Entonces, esta colección, vemos aquí, esta colección distinta tiene también sus propios filtros. Podemos configurar los filtros que necesitemos en función de la colección a la que apliquen, donde queramos utilizar esos filtros. Dijiste dos conceptos, dijiste histórico y auditoría. Sí. Para mí serían sinónimos. En realidad nosotros usamos esos dos términos por distinguirlo, pero histórico es
el histórico, el log interno de Anjana, digamos. Okay. Mira, el histórico es todos los accesos de los usuarios en la aplicación, ¿vale? Mira, me voy aquí, 1 de marzo. Creación, guardado, cuándo se envía a validar este objeto, quién lo valida, o sea, todo lo que ocurre, toda la actividad de los usuarios en Anjana, es decir, dentro de la herramienta, queda, se puede acceder a ella mediante el histórico, ¿vale? Okay. Y por otra parte tenemos la auditoría, que en realidad lo que tenemos guardado es la traza de lo que ocurre, en este caso con los datos del dataset en el sistema donde se encuentran, es decir, qué usuarios o qué procesos han accedido a los datos del dataset, qué usuarios han ejecutado un comando para leer el fichero, por ejemplo, o qué usuarios han ejecutado una query para acceder a los datos de ese dataset, o qué procesos han leído datos del dataset. Y esto es lo que ocurre en el sistema de datos, en el sistema de la plataforma donde el dataset se encuentra. Pero algo se debe configurar para que pueda pasar eso. Claro, claro, sí, no, para que ocurra eso, Anjana tiene unos agentes que están leyendo de los logs de ese sistema. Entonces, a medida que tú, por ejemplo, ejecutas una query en una base de datos, esa query se queda trazada en el log de esa base de datos. Claro. Anjana lee de ese log y recupera que tú has ejecutado, bueno, que un usuario y con nombre y con toda la información que podamos recuperar de ese log, que Ramón ha ejecutado la query, select asterisco, bla, 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 bla. ¿Vale? Entonces, al leer nosotros de ese log, nosotros sabemos reconocer que esa query pertenece o se corresponde con el dataset clientes, por ejemplo. Entonces, aquí mostraríamos la query y sabríamos que Ramón ha ejecutado a fecha tal una query de acceso a datos, porque eso es acceso a datos. En realidad, ya digo, histórico es el log interno y auditoría es el log en el sistema donde los datos se encuentran. Y en ese caso que pones, por ejemplo, yo tengo mi base de datos, ¿no? Pensemos otra vez en el caso de clientes, ¿no? Tengo mi base de datos de clientes. Es una base de datos Oracle y le hacemos de alguna manera, ahí es la caja negra para nosotros, pero creamos algo que va a leer el log de Oracle, ¿no? Y de las consultas. Pero yo tengo una aplicación, mi aplicación de clientes, que hace esas lecturas. ¿Esas lecturas también quedarían ahí reflejadas o solamente son las que hago directo o en realidad quedan todas? Quedan todas, lo único que habrá algunas que a lo mejor, para las que a lo mejor el usuario pues no sepamos reconocer, por ejemplo, de las píldoras asistenciales os hemos hablado, perdóname que mezcle, pero viene a cuento. No las conocíamos. Vale, pues las píldoras asistenciales es un motor de recomendaciones, está en beta todavía, ¿vale? Ahí tenemos que trabajar todavía en ello, pero lo que ofrecemos con las píldoras asistenciales son recomendaciones acerca de ciertas cosas y a ciertos usuarios. Entonces, el caso que tú estás diciendo, por ejemplo, piensa en otro usuario distinto, no un usuario de máquina, un usuario de servicio, sino el usuario Ana Melcón ha accedido a este dataset, ¿vale? Pues a lo mejor al propietario de esa información, si yo veo aquí en el linaje que ese usuario Ana Melcón no tiene acceso a esa información, al propietario a lo mejor de esa información lo que se le va a mostrar aquí en las píldoras asistenciales es cuidado que tienes accesos de usuarios que no tienes registrados en Anjana con adherencia. No tienes claro, un DSA, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de recomendaciones o de advertencias, porque claro, en algunos casos serán recomendaciones, pero en otros serán advertencias. Un usuario que no tienes registrado como adherido está accediendo a los datos del dataset. O un proceso que no tienes registrado en Anjana está leyendo del dataset y sin embargo eso no lo tienes registrado. Que a lo mejor es simplemente error en Anjana y falta ese registro, esa creación del proceso, esa documentación, pero a lo mejor no. Y a lo mejor simplemente es un proceso que equivocadamente o malintencionadamente está utilizando datos de un dataset que no debe, por ejemplo. ¿Vale? Son muchos casos de uso los que se pueden dar. Que fíjate, ya hablando de, aquí me voy a poner también como muy técnico, ¿no? Yo tengo mi aplicación, ¿no? Y lo que normalmente se hace en el desarrollo de las aplicaciones es que dejas un usuario genérico, que es el que se conecta a la base de datos. Entonces tú tienes todos los usuarios y a lo mejor tienes tu esquema de permisos, de roles en la aplicación. Tendrías que tener como el log, pero si alguien borró un dato que no debía borrar, te va a decir que fue el usuario genérico.
¿no? O sea, ese es un problema en el desarrollo, digamos, Sí, eso es un mucho problema software porque... que yo he visto. Sí, es cierto. El problema Que de no es un ahí es... problema de nosotros, pero digamos, No, pasa pero es eso. cierto, eso es cierto que ocurre. El problema es que es imposible ahí tener trazabilidad. Si ese usuario genérico impersonaliza el acceso de no sé cuántos usuarios, la traza que vas a conseguir pues no te va a dar utilidad. En realidad vas a tener pues que sí, ese usuario X ha ejecutado una query. Ahora, de cara, por ejemplo, a las píldoras o de cara incluso a la explotación habitual de Anjana, esa información no te da tanta... O sea, es una información demasiado poco concreta. Sabes que alguien ha Vaga, accedido a muy esos vaga, ¿no? datos. Sí. Claro, sabes que alguien ha accedido a esos datos. ¿Quién? Ni idea, porque tengo 100 usuarios nominales que acceden por medio de ese usuario X. Entonces, pues sí, uno de ellos ha sido. Ni idea cuál. Sí, y si no tienes eso en el sistema correctamente con la auditoría y Sí. trazabilidad, pero ya propia del sistema, pues estás perdido, ¿no? Sí, ahí lo único que te puede valer eso, que bueno, pues sí, sabes cuántos usuarios o cuántos accesos se están llevando a cabo de cara al dataset y qué te puede valer. Oye, pues a lo mejor en las píldoras, si nos encontramos eso en un momento dado, podemos decidir que a lo mejor se muestre pues eso, una recomendación de quizá la gestión que estás haciendo de usuarios no es del todo correcta. Pero ya te digo, sobre todo porque para la propia organización pierde la trazabilidad de quién ejecuta cada cambio. Entonces, si alguien elimina un registro, por ejemplo, y ese registro es crítico, no sabes, ya no por culpar a nadie, sino porque tienes un problema de seguridad. Si Sí, todos los claro. usuarios se están metiendo con un usuario Sí, 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 sí. genérico, Sí, claro, claro, claro. ahí puedes tener un problema. Y Sí, no de Anjana, puedes tener un problema de sí, sí, eso, claro. de desconocimiento. No sabes quién está haciendo qué. Sí, claro, claro, claro. Sí, me ¿Vale? queda claro. Entonces, en las píldoras decía antes que la idea de las píldoras es motor de recomendaciones. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando te compras algo en Amazon, por ejemplo, te compras un Ujú. libro y te aparece, otros usuarios compraron o quizá te interese, pues eso al final son recomendaciones, pues algo parecido tendremos aquí en las píldoras asistenciales. Por ejemplo, también se hará chequeo de estructuras similares. A lo mejor tienes dos datasets y exactamente los tienes en la misma infraestructura, o sea, en el mismo entorno, en la misma localización y has llamado a uno X y al otro Y. Pues Hana los ha registrado los dos, pero ese motor de recomendaciones te dice, o al administrador o a alguien levanta la incidencia de igual son el mismo y está duplicado, ¿sabes? Porque puede haber errores. Al final todo esto lo tiene que dar de alta humanos y bueno, pues la posibilidad de cometer errores está. Entonces, levantamiento de duplicados, levantamiento a lo mejor de este dataset es muy similar a este otro, a lo mejor tienen dos datasets quizá, están relacionados ambos, por ejemplo, con un KPI. Y ese KPI además de ese KPI hay otro KPI que tiene relación con el dataset. Bueno, tenemos dataset A y dataset B, ¿vale? Tenemos un KPI que tiene relación con ambos, con A y con B. Y hay otro KPI distinto que tiene relación con el B. Pues igual te puede sugerir, esto un caso o sea, lo que estoy explicando a lo mejor es un caso muy limitado, ¿vale? Pero a lo mejor sugerencias del tipo de, quizá te interesa el indicador relacionarlo también con el dataset B, porque no son similares el dataset A o B. No sé Ujú. cómo decirte, que al final hay infinidad de casos de uso posibles ahí. Claro, con Entonces, toda la información, con todos los metadatos que tenemos almacenados, si metes algún proceso de cierta inteligencia, pues puede sugerirte cosas o puede encontrar cosas que eso a la es. vista humana pues pueden escapar. Eso es, y por eso digo que está en beta en realidad, porque hay infinitos casos de uso y al final es pues ir desarrollando casos y casos y casos de uso. En la cabeza tenemos nosotros infinidad de casuísticas posibles, ya te digo, es que te vale para detección de duplicados, detección de accesos indebidos, detección de metadatos a lo mejor incorrectos o yo qué sé. O sea, Uno que se me ocurre ahí, seguramente ya lo tienen, es de, por ejemplo, algún identificador, ¿no? Aquí utilizamos el número de seguridad social, ¿no? Y Uh -huh. tiene
10 posiciones, ¿no? Pero puedes encontrar algún lugar donde lo definieron de 15, otro de 13, otro de 12, otro de 11, y dice, oye, todos son el número de seguridad social, ¿no? Todos tendrían que tener el mismo... Sí, el mismo código, las mismas validaciones, porque al final, así es. Claro, en Anjana lo que puedes, por ejemplo, en ese caso, si tuvieras, bueno, en cualquiera de los atributos, a ver, en cualquiera de los atributos tú puedes definir mínimo y máximo de longitud, pero claro, no del dato. Claro, es que estamos hablando de perfilado ahí. Estaba pensando yo en metadato, en atributos, pero eso ya es perfilado. Pero sí, al final lo que dices es cierto. Tienes a lo mejor un atributo repetido en no sé cuántos datasets y tienes distinto metadato para ese atributo. Bueno, pues a lo mejor uno a lo mejor lo tienes dado como confidencial, dado de alta como confidencial, es igual que otro y el otro no lo tienes como confidencial. Pues igual sí que te interesa que te avise de ese número de la seguridad social, igual sí que debería ser confidencial, por ponerte un ejemplo. Sí, okay. Un montón de advertencias y de recomendaciones. Pues está muy interesante las píldoras asistenciales cuando estén. Cuando estén, si es que en realidad nunca van a estar terminadas todas las casuísticas posibles. Sí que es verdad que centraremos el tiro en algunas, pues un poco las más utilizadas, y a partir de ahí iremos ampliando, porque ya te digo, es que eso puede ser inacabable. Es que supongo que eso se va dando conforme, probablemente ahorita, en este momento, no las sepas, ¿no? Pero estás en una instancia, te reportan algún problema o alguna inconsistencia, revisas y dices, pues este es candidato a ser una píldora asistencial, claro. Y busquemos esto, ¿no? Y entonces metes esa píldora. Y que además, incluso las píldoras asistenciales incluso van a ir aprendiendo con el tiempo, es decir, que se te recomiende comprar un libro cuando ya has comprado otro, no quiere decir que vayas a caer en comprar ese segundo libro. Y a lo mejor con el uso, ese motor de recomendaciones comprueba que ciertos usuarios lo han comprado, pero ha habido muchos más que no, pues no te lo recomienda a lo mejor la siguiente vez. Pues un poco va aquí también de la línea. Te puede recomendar, oye, este dataset a lo mejor necesita esta relación con un KPI, pero si ves que el usuario te dice no lo necesita y vuelves a decir no lo necesita, pues esa recomendación igual deja de tener sentido, ¿sabes? Porque va aprendiendo también de la respuesta de los usuarios. Entonces, es que al final, incluso con el tiempo, esas píldoras serán más acertadas porque tendrán más conocimiento de lo que ha ido ocurriendo en la herramienta. Sí, claro. Sí, de acuerdo. Pero bueno, hay trabajo todavía ahí. Sí, no, claro, falta mucho. Se nos acaba el tiempo, si no me equivoco. Sí, ¿no? Se nos ha terminado, sí. Pero bueno, yo creo que estuvo muy bien porque ahora, digamos, al menos me tocó plantearte dudas que tenía y que decía, bueno, ¿y esto cómo es? O sea, no tengo a quién preguntarle, ahora tengo a quién preguntarle. A mí me va, digamos, son muy valiosas las respuestas que me das porque me van configurando el tipo de cosas que yo puedo responder. ¿No? También. Pues perfecto. Queda todavía por ver modelos de datos y configuraciones. Lo que me digáis vosotros, si creéis que hacemos como estas semanas pasadas y nos vemos el lunes que viene. Sí, digamos, si ya para nosotros está perfecto. O nuevas dudas, o sea que yo hablo del modelo de datos porque era por donde empezamos. Que si queréis que veamos dudas sobre la marcha, pues vamos viendo dudas. O sea que ahí un poco vosotros me vais orientando. Digamos, nos salieron estas dudas justo por haber participado y haberte escuchado, bueno, haber visto en real una demo, porque tú nos puedes dar una demo, pero mis preguntas ya están resueltas, etcétera, pero digamos, ver una demo real con las preguntas que te hacían, con las cosas que respondías, digamos, hubo muchas cosas que tomamos nota que a mí me encantaron para poder armar nuestro propio discurso, nuestro propio speech, nuestro propio discurso de venta y de qué cosas dar. Ya se nos están ocurriendo muchas cosas. Creo que preguntas de ese estilo se agotaron el día de hoy porque pues, fue de la sesión, a menos que tuviéramos otra demo intermedia de aquí a la siguiente semana, creo que no tendríamos muchas más preguntas. Creo que lo que podemos hacer es, sí, reservarnos la siguiente semana, igual que nos regales una hora, pero volver a hacer
la demostración, no, volver a hacer los videos de la demo de lo que está del HANA User. Tal vez ahora con todo esto, si lo volvemos a ver, decimos, a ver, tengo esta duda, tengo esta duda, tengo esta duda, tengo esta duda. ¿no? Claro, es más fácil trabajar sobre ello porque ya estáis, un poco lo que decía antes, interiorizando todo, ¿no? Sí, claro. Perfecto, perfecto, vale, Ana. Pues lo dejamos para la siguiente semana, misma hora. Sí, déjame confirmar, no vaya a ser que tenga este... algo. Sí, perfecto, puedo, bien. Perfecto, muy bien, ahora te la envío. Vale, muy bien. Quedo pendiente yo de enviaros la documentación que me habéis pedido, ¿vale? Perfecto, Ana. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Buena semana. Chao. Hasta luego.